Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha curiosidad. Porque hoy, damas y caballeros, tenemos un tema jugoso, un tema que combina el brillo de la fama, la ternura de la paternidad y por supuesto, el intrigante mundo de las inversiones. Así que prepárense para un viaje informativo y entretenido, porque vamos a sumergirnos en la noticia que está dando la vuelta al mundo, la millonaria inversión de Can Yaman para el futuro de su hijo. Sí, lo han oído bien. El galán turco, conocido por sus papeles en exitosas telenovelas y su carisma arrollador, ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos, pero que al mismo tiempo demuestra su profundo compromiso como padre. Una inversión que no solo asegura el bienestar económico de su hijo, sino que también abre un abanico de posibilidades para su desarrollo y crecimiento en un futuro que, como todos sabemos, es cada vez más incierto. Antes de que nos adentremos en los detalles de esta inversión, quiero recordarles algo muy importante: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos temas fascinantes, desde las últimas noticias del mundo del entretenimiento hasta análisis profundos de tendencias económicas y sociales. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio y descubrir qué hay detrás de la decisión de Can Yaman. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos inversión millonaria? ¿En qué áreas específicas ha decidido apostar el actor? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender nosotros de esta estrategia financiera tan audaz? Acompáñenme en este viaje y lo descubriremos juntos. La noticia ha corrido como la pólvora en los medios de comunicación de todo el mundo. Desde revistas especializadas en finanzas hasta portales de noticias del corazón, todos hablan de la decisión de Can Yaman de asegurar el futuro económico de su hijo invirtiendo una suma considerable de dinero. Pero, ¿por qué esta noticia ha generado tanto revuelo? Bueno, hay varios factores que contribuyen a su impacto. En primer lugar, Can Yaman es una figura pública muy querida y admirada. Su éxito en la televisión ha trascendido fronteras y ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Por lo tanto, cualquier decisión que tome, especialmente si se relaciona con su vida personal, genera un gran interés mediático. Y es que, seamos honestos, nos encanta saber qué hacen nuestros ídolos, cómo viven y cómo se desenvuelven en su día a día. Este interés se multiplica cuando hablamos de un tema tan universal como la paternidad. Can Yaman, más allá del actor, es un padre, y eso lo acerca a nosotros, lo humaniza. En segundo lugar, la paternidad es un tema universal que resuena con la mayoría de las personas. Ver a un famoso con todo el glamour y la fama que le rodea, preocuparse por el futuro de su hijo, nos recuerda que al final del día, todos compartimos las mismas inquietudes y aspiraciones. Queremos lo mejor para nuestros hijos, deseamos que tengan oportunidades que nosotros quizás no tuvimos, y nos esforzamos por darles las herramientas necesarias para que puedan alcanzar sus sueños. En este sentido, la decisión de Can Yaman no es tan diferente de la de cualquier otro padre que ahorra para la universidad de su hijo o que busca la mejor escuela para su formación. Y en tercer lugar, la palabra inversión siempre despierta curiosidad, especialmente cuando se asocia con sumas millonarias. Queremos saber cómo los ricos y famosos manejan su dinero, qué estrategias utilizan para hacerlo crecer y cómo aseguran su patrimonio para las generaciones futuras. Nos preguntamos si sus decisiones financieras se basan en la intuición, en el asesoramiento de expertos o en una combinación de ambos. Y por supuesto, secretamente deseamos descubrir algún truco o consejo que podamos aplicar a nuestras propias finanzas, aunque no tengamos la misma cantidad de dinero que ellos. La inversión en este contexto se convierte en una ventana a un mundo que muchos consideran inaccesible, pero que en realidad está más cerca de lo que pensamos. Pero más allá del interés mediático, la decisión de Can Yaman plantea una serie de preguntas importantes sobre la planificación financiera, la educación de los hijos y la responsabilidad social. ¿Qué significa realmente invertir en el futuro de un hijo? ¿Cuáles son las mejores opciones para asegurar su bienestar a largo plazo? ¿Y qué papel juegan los padres en la formación de futuros ciudadanos responsables y comprometidos con el mundo que les rodea? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos, independientemente de nuestra situación económica. Para comprender mejor la decisión de Can Yaman, es importante analizar el contexto en el que se produce. Vivimos en un mundo cada vez más
volátil e incierto, donde las reglas del juego cambian constantemente. La globalización, la automatización, la inteligencia artificial, el cambio climático, todos estos factores están transformando la economía y la sociedad a un ritmo vertiginoso. Lo que funcionaba ayer quizás ya no funcione hoy, y lo que prevemos para el futuro puede cambiar radicalmente en cuestión de meses. En este contexto, la educación se vuelve más importante que nunca. Ya no basta con tener un título universitario para asegurar un buen trabajo. Se necesitan habilidades blandas como la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación. Se necesita también una mentalidad emprendedora, que permita a los jóvenes identificar oportunidades y crear sus propios proyectos. La educación, por lo tanto, se convierte en una inversión en el futuro, no solo del individuo, sino de la sociedad en su conjunto. Y es precisamente en este sentido donde la inversión de Kanyaman cobra todo su significado. No se trata simplemente de acumular riqueza para su hijo, sino de proporcionarle las herramientas necesarias para que pueda desenvolverse con éxito en un mundo en constante cambio. Se trata de invertir en su educación, en su desarrollo personal y en su capacidad para generar valor a la sociedad. Es una apuesta por un futuro en el que su hijo pueda no solo sobrevivir, sino prosperar, adaptándose a los nuevos desafíos y contribuyendo al bienestar común. Pero, ¿en qué áreas específicas ha decidido invertir Kanyaman? Aunque los detalles exactos de la inversión se mantienen en secreto, se han filtrado algunas pistas que nos permiten hacernos una idea de sus prioridades. Y es que en el mundo del espectáculo es difícil mantener algo completamente oculto. Siempre hay algún rumor, alguna fuente anónima o alguna filtración que nos da una idea de lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Una de las áreas clave de la inversión es la educación. Se rumorea que Kanyaman ha creado un fondo fiduciario para financiar la educación de su hijo en las mejores universidades del mundo. No solo eso, sino que también estaría invirtiendo en programas de formación complementaria, como cursos de idiomas, talleres de desarrollo personal y actividades extracurriculares. Este enfoque holístico de la educación es fundamental en el mundo actual. No basta con tener conocimientos teóricos, es necesario desarrollar habilidades prácticas, aprender a trabajar en equipo, a comunicarse eficazmente y a resolver problemas de manera creativa. Otra área importante de la inversión es la salud. Kanyaman es consciente de la importancia de mantener un estilo de vida saludable y de prevenir enfermedades. Por lo tanto, se especula que ha contratado un seguro médico de primer nivel para su hijo, y que está invirtiendo en investigaciones médicas y en tecnologías de salud. La salud es un bien preciado, y cuidarla desde la infancia es fundamental para asegurar una vida larga y plena. La inversión en salud no solo se traduce en tratamientos médicos de calidad, sino también en hábitos saludables, como una buena alimentación, ejercicio regular y un manejo adecuado del estrés. Además, se dice que Kanyaman está interesado en invertir en proyectos sociales y ambientales. El actor es conocido por su compromiso con causas benéficas y por su defensa del medio ambiente. Por lo tanto, no sería sorprendente que una parte de la inversión esté destinada a apoyar iniciativas que beneficien a la comunidad y que contribuyan a un futuro más sostenible. Esta visión filantrópica es cada vez más común entre las celebridades, que utilizan su fama y su fortuna para apoyar causas que consideran importantes. La inversión social y ambiental no solo beneficia a la comunidad, sino que también contribuye a construir un mundo mejor para las generaciones futuras. Pero más allá de las áreas específicas de la inversión, lo que realmente importa es la filosofía que la sustenta. Kanyaman no está simplemente regalando dinero a su hijo, sino que le está brindando la oportunidad de desarrollar todo su potencial y de convertirse en una persona íntegra y responsable. Le está enseñando el valor del trabajo, el esfuerzo y la perseverancia. Le está inculcando una mentalidad de crecimiento y una actitud positiva ante la vida. Esta filosofía es fundamental para formar a un joven capaz de afrontar los desafíos del futuro y de contribuir al bienestar de la sociedad. Esta filosofía se refleja en la forma en que Kanyaman educa a su hijo. Se sabe que el actor es un padre muy presente y comprometido, que dedica tiempo a jugar con su hijo, a leerle cuentos y a enseñarle cosas nuevas. No se limita a proporcionarle bienes materiales, sino que le ofrece amor, apoyo y orientación. El tiempo que un padre dedica a su hijo es invaluable. No hay inversión más importante que la que se hace en el desarrollo emocional y psicológico de un niño. Y es precisamente esta combinación de inversión financiera y educación integral lo que hace que la decisión de Kanyaman sea tan inspiradora.
Nos demuestra que la verdadera riqueza no se mide en términos de dinero, sino en términos de valores, de habilidades y de relaciones. Nos recuerda que el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es la oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí mismos. Un legado que trasciende lo material y que perdura a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de la inversión de Kahneman? ¿Cómo podemos aplicar sus principios a nuestras propias vidas, independientemente de nuestra situación económica? Esta es la pregunta clave. No se trata de imitar lo que hace una celebridad con una fortuna inmensa, sino de adaptar sus principios a nuestra realidad y de tomar decisiones financieras inteligentes que nos permitan asegurar un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. La primera lección que podemos extraer es la importancia de la planificación financiera. No importa cuánto ganemos, es fundamental tener un presupuesto, ahorrar regularmente y planificar nuestro futuro. Podemos empezar por pequeñas cosas, como reducir gastos innecesarios, crear un fondo de emergencia y diversificar nuestras inversiones. La planificación financiera no es solo para ricos, es para todos. Se trata de tomar el control de nuestras finanzas y de tomar decisiones informadas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. La segunda lección es la importancia de la educación. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas, para desarrollar nuestras habilidades y para ampliar nuestros conocimientos. Podemos tomar cursos online, leer libros, asistir a conferencias y rodearnos de personas que nos inspiren y nos desafíen. La educación es una inversión en nosotros mismos. Nos permite crecer personal y profesionalmente, ampliar nuestros horizontes y adaptarnos a los cambios del mundo. La tercera lección es la importancia de la salud. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente es fundamental para tener una vida plena y feliz. Podemos hacer ejercicio regularmente, comer alimentos saludables, dormir lo suficiente y practicar técnicas de relajación. La salud es un bien preciado que no debemos dar por sentado. Cuidar nuestra salud no solo nos permite vivir más tiempo, sino también disfrutar de una mejor calidad de vida. La cuarta lección es la importancia de la responsabilidad social. Todos podemos contribuir a un mundo mejor, independientemente de nuestra posición. Podemos ser voluntarios en una organización benéfica, donar a una causa que nos apasione, reciclar y reducir nuestro impacto ambiental. La responsabilidad social no es solo para las empresas, es para todos. Se trata de tomar conciencia de los problemas que afectan a nuestro mundo y de hacer nuestra parte para solucionarlos. Y la quinta lección es la importancia de la familia. Pasar tiempo con nuestros seres queridos, brindarles apoyo y amor, es fundamental para nuestra felicidad y bienestar. Podemos organizar cenas familiares, hacer actividades juntos, comunicarnos abiertamente y celebrar los logros de cada uno. La familia es nuestro refugio, nuestro apoyo y nuestra fuente de amor. Invertir en nuestras relaciones familiares es invertir en nuestra felicidad. En definitiva, la inversión de Kahneman nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a tomar decisiones conscientes que nos permitan construir un futuro mejor para nosotros mismos y para las generaciones futuras. Nos recuerda que el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo, y que su verdadero valor reside en cómo lo utilizamos para crear un impacto positivo en el mundo. La inversión no se trata solo de acumular riqueza, se trata de crear un legado, de dejar una huella positiva en el mundo. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la millonaria inversión de Kahneman para el futuro de su hijo, una decisión que ha generado gran interés mediático y que plantea importantes preguntas sobre la planificación financiera, la educación y la responsabilidad social. Hemos analizado el contexto en el que se produce esta inversión, un mundo cada vez más volátil e incierto donde la educación y la mentalidad emprendedora son clave para el éxito. Hemos explorado las áreas específicas de la inversión, desde la educación y la salud hasta los proyectos sociales y ambientales. Y hemos extraído valiosas lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas, independientemente de nuestra situación económica. En resumen, hemos desmenuzado una noticia aparentemente superficial y hemos encontrado en ella valiosas lecciones para nuestra vida. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido e inspirador. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parece la decisión de Kahneman? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para planificar su futuro y el de sus hijos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con la comunidad.
Me interesa mucho conocer sus puntos de vista y aprender de sus experiencias. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les resulte útil e interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que el futuro está en nuestras manos. Depende de nosotros construir un mundo mejor para nosotros mismos y para las generaciones futuras. Invirtamos en nuestra educación, en nuestra salud, en nuestra comunidad y en nuestro planeta. Seamos agentes de cambio y hagamos la diferencia. No esperemos a que otros hagan lo que nosotros podemos hacer. Cada pequeña acción cuenta. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Sigan investigando, sigan aprendiendo y sigan buscando la mejor versión de ustedes mismos. Hasta la próxima.